Hoy en este día quiero compartir con ustedes un pensamiento que he titulado ¿Cómo describe el Señor al creyente? Es decir, cómo Él nos ve, cómo lo describe. Y para analizar este pensamiento es necesario a veces que nosotros tengamos certeza de cómo Él nos mira. Y a veces, hermanos, en la vida y en el caminar del Hijo de Dios, vienen circunstancias en la vida que causan quizás desánimo. ¿Cuántos alguna vez han estado desanimados después que conocieron al Señor? 2, 3, 4. Yo me voy a unir a ellos porque o los contamos todos, ¿verdad? El desánimo llega, hermano, y es natural por la naturaleza en la que nosotros estamos. Nuestra naturaleza humana afectada por el pecado. Pero cada vez que los sentimientos de la baja autoestima nos amenazan con un desánimo, necesitamos nosotros confiar en la verdad de la palabra de Dios, en lugar de hacerlo en nuestras emociones. Porque nuestras emociones y nuestra manera de pensar lo que nos hace, hermano, es alejarnos más de lo que Dios dice de nosotros. Porque nosotros en nuestro pensamiento limitado, nuestra manera de asimilar la vida está tan limitada a las circunstancias de la vida. Por eso nosotros debemos decidir creer en lo que la palabra del Señor nos enseña de nuestra identidad en Cristo. Usted y yo, como creyentes, somos preciosos a los ojos de Dios. Somos un pueblo especial. Dejé el espacio porque yo les decía a los hermanos, cuando tú crees en algo, tienes que decir amén. Si no lo crees, pues tampoco tienes que decirlo forzado, ¿no? Pero lo que el Señor dice de nosotros, o lo que Él considera, es que nosotros somos preciosos a los ojos de Él. Somos un pueblo especial. Y por aquellos hermanos que no creen, dígale al que esté a su lado, si usted no lo oyó que dijo amén, dígale, tú eres pueblo especial. Tú eres especial a los ojos de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mire lo que el apóstol Pedro habla por el Espíritu Santo en lo que le reveló acerca de nosotros. Vaya ahí conmigo a 1 Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. Por favor, ábralo, manténgalo allí. Si usted tiene una Biblia impresa en papel, si tiene algo con que subrayar, hágalo porque esto le va a servir. Cada vez que el desánimo o que la baja autoestima por las circunstancias de la vida vienen a tocar tu vida y te quiere hacer sentir que no vales nada o a desanimarte, yo le recomiendo que pueda leer este pasaje. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, todo lo que hizo Dios tiene un propósito y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, si tú eres un hijo de Dios, esto te debe regocijar, hermano. Te puede dar aliento, te puede dar seguridad, porque esto no depende de ti y de mí. Esto depende de lo que Dios dice. Y Él es el que da el calificativo no Dios. Hoy yo quiero, hermanos, en esta reflexión llevarlo a que nosotros examinemos 4 frases que describen cómo el Señor nos ve a cada creyente. Ahora, quiero hacer o asegurarme que esto es para aquel que ha
decidido seguir a Cristo. El creyente o el cristiano es el que ha determinado seguir como discípulo al maestro. Tú eres un creyente de Cristo. A esto es que el Señor da este calificativo, y el primero dice que Él nos ve como miembros de un linaje escogido. Uno nomás cree eso. Yo le dije que si usted cree, tiene que decir amén. ¿Por qué insisto esto, hermano? Porque a veces las circunstancias de la vida nos llevan a tener un concepto personal. Y aunque tú eres cristiano, aunque eres redimido por la sangre del Cordero, siempre te lleva a una postura individual que te crees la mentira a veces que el enemigo dice a través de otras personas, identidades que te califican. Pero cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, esa identidad no me la da otra persona, no me la da mi familia, me la da aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Y Él me dice que soy linaje escogido. Linaje escogido. Dios nos escoge a cada uno para ser parte de su reino y familia, porque nos ama y nos anhela. Es decisión de Cristo, es decisión del Padre. Entonces, al nosotros entender esto, yo tengo que asimilar en mi persona que yo soy un linaje escogido. No me importa que mi apellido sea común o que dice, pues ese apellido todo lo tiene. No, pero en la nueva vida en Cristo, Él me hace linaje escogido. Mire la declaración que hace el apóstol Juan en el primer capítulo, versos 12 y 13, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, al creyente, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ese linaje lo decide Dios por el hecho nomás nosotros de poder recibirle y creer en su nombre. Por eso es que insistimos tanto en la predicación de las buenas nuevas del evangelio, porque eso te hace parte de la familia de Dios, hermano. No importa a dónde tú hayas nacido. Algunos dicen, pero es que yo nací en un lugar pobre, hermano, mire qué calamidad, y comienza a dar toda una lista de desgracia. Pero cuando tú vienes a Cristo, hermano, tienes la bendición de la familia de Dios, del dueño del oro y la plata, de por quién y para quién se hicieron todas las cosas. Tú eres parte de esa familia, porque dice la palabra que Él nos dio potestad, y esta palabra tiene un significado de derecho, y el que tiene derecho goza de todo lo que tiene papá. Ahora, yo tengo que conocer, hermano, a Dios para saber qué es lo que tiene, porque hay algunos que a veces andan raquíticos espiritualmente porque no conocen lo que tiene papá. Pero cuando tú conoces, hermano, la bondad de Dios, la misericordia de el que dio la vida por nosotros, te das cuenta que Él tiene la provisión necesaria para cada una de nuestras necesidades. No importa por lo que usted está pasando, no importa la necesidad que tenga, hay provisión en aquel que te dijo: yo soy tu padre, tú eres linaje escogido, y te da la provisión que tú necesitas, porque tú eres hijo de Dios. Él te dio potestad, hermano. Y aunque el diablo venga con mentiras, tú tienes que recordarle y hacerle saber que tú perteneces a un linaje escogido. Por lo tanto, como linaje escogido, tú tienes que vivir, o tenemos que vivir, de acuerdo a la familia que representamos. Y como hijos de Dios, usted y yo, como creyentes, tenemos ese privilegio de formar parte de la familia
de Dios. Y aquel que todo lo puede. Del omnipotente Dios, del omnisciente Dios, del Dios verdadero, del Dios amoroso y todos los atributos de Dios. Él es nuestro Padre. Por eso cuando nosotros leemos pasajes de la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más. Entonces, nuestro Padre nos dará lo que necesitamos. Pues yo tengo que entender quién es mi Padre. La gente a veces no conoce quién es su Padre celestial. Y a veces por eso es que andan buscando pedirle favor a alguien para que vaya y le hable a su Padre celestial. Vamos a pedirle en el nombre de este para que le diga a aquel y este vaya y le diga al Señor. Pero cuando Él extendió sus manos en la cruz del Calvario, nos dio derecho, potestad, a poder entrar ante el trono de la gracia y poder hallar gracia para el oportuno socorro. Y si tú has creído y le has recibido en tu corazón, tú puedes entrar libremente, sin andar con rodeos. Tú vas y entras a hablar directamente con tu Padre. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, dice la palabra de Dios, te contestará en público. Qué bien se siente, hermano, cuando tú recibes la bendición de Dios, aun cuando no se la has pedido. Porque entonces Él está interesado en mí. Él tiene cuidado de sus hijos. Número 2, Él nos mira al creyente como miembro de un real sacerdocio. Y eso, si usted va a leer el capítulo 7, 8 y 9 de Hebreos, hermano, allí explica todo lo que es el sacerdocio de Cristo, cuál es la labor que tiene que hacer. Pero como creyentes somos hijos de Dios, parte de una familia real, hermano. Cristo cumplió los roles de rey y sacerdote, lo que le estoy mencionando de esos capítulos del libro de Hebreos. Pero asimismo, Dios también nos confió responsabilidad sacerdotal de adoración e intercesión a nosotros para los demás. Como creyentes, Él ha delegado algo, porque somos parte de la familia de Dios, la cual nosotros debemos adorarle, interceder y ministrar para los demás. Y ese privilegio lo tiene todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor. Por eso todo lo que damos, lo que ministramos, no es nuestro, sino de lo que el Padre ha dado. Y todo cristiano y todo creyente puede hacerlo. Por eso cuando hay una necesidad en tu familia, si tú eres creyente, tú eres linaje escogido, tú tienes la autoridad del nombre de Jesús para poder ministrar, orar por un enfermo, por una necesidad, clamar, porque no eres tú el que das la bendición, sino aquel a quien tú representas. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, eso es lo que tenemos, esa libertad por la autoridad que nos delega Jesucristo como el sumo sacerdote. Él nos da para que nosotros podamos ministrar y ser representantes de Él. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, no, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano, ahora Él tiene la potestad de delegarlos esa autoridad para usar su nombre. Y por eso es que oramos en el nombre de Jesucristo. Reprendemos demonios, oramos por los enfermos, clamamos la bendición de Dios por la autoridad que nos delega, porque Él nos ve como parte de un
real sacerdocio. Sacerdocio es el que ministra, el que hace la labor dentro del cuerpo de Cristo. Y esa acción, todo creyente la puede hacer porque Él nos ve de esa manera. Es parte de la familia de Dios. Por eso en todo el capítulo 5 de Segunda de Corintios usted va a ver lo que habla acerca de la reconciliación, que somos embajadores de Él para nosotros poder hacer esa labor que nos ha encomendado. Otra de las frases que encontramos en el pasaje que leímos de primera parte de Pedro, de cómo nos ve Él, es que nosotros somos para Él como miembros de una nación santa. La iglesia o el cuerpo de Cristo, hermano, es un conjunto de personas santas, lo que significa apartada. Es decir, esto yo he hablado mucho en muchas exposiciones de que la palabra santo es apartarse para Dios. Entonces nosotros debemos entender esto de que Él nos quiere para Él y siempre con un propósito que Él tiene para cada uno de los miembros que conforman la iglesia de Cristo. Yo siempre he dicho, hermano, usted tiene una función que hacer, usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted tiene una función que hacer dentro del cuerpo de Cristo, porque Dios lo escogió. Usted es linaje escogido, es parte del miembro del sacerdocio real que debe ministrar como parte de una comunidad de fe, una nación santa a la que nosotros llamamos iglesia y que cada uno tiene una función que hacer. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2, el apóstol Pablo, hablándole a la primera iglesia, en el saludo que él hace, les hace saber, hermano, el calificativo que le da Dios a los creyentes. Y él dice ahí en el verso 2 del capítulo 1 de 1 Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quiero detenerme un poquito en este saludo que él hace. El primero dice a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, que por el medio del sacrificio de Jesucristo, Él ya nos ve apartados para Él. Iglesia apartada para Él. Por eso dice a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder alcanzar ese calificativo, sino que lo alcanzamos por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Él dice a los santificados. Y ve que la frase está en pasado. A los santificados. Pero luego Él dice, llamados a ser santos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿estamos santificados o somos llamados a ser santos? No, la idea es que Él está diciendo, en Cristo ya Él nos ve santos. Por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús. Ya hizo Él todo lo que había que hacer para que todo aquel que en Él crea pueda apartarse para Él. Por eso que dice llamado a ser santo. Es decir, yo les digo, hermanos, todos ustedes hoy tienen la oportunidad de pasar aquí. O no, ahora no hay refrigerio, ¿verdad? Y pueden pasar. Imagínense que usted el día de refrigerio, no, para que no me salga mal aquí Pero algunos de ustedes deciden mejor irse. Pero yo invité para todo. El llamado es para todo. Por eso es que el apóstol dice a los santificados, es decir, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, todo lo mira Él santificado. Pero ¿quién van a ser los que lleguen allá? Los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso los llamados a ser santos. Y usando la misma metáfora aquí, imagínense, Él nos llama a santidad. Entonces él piensa que todos los que estamos aquí vamos a pasar al pasillo
Y ahí están todos los santificados. Desde antemano Él los mira, santificados. Pero si yo no decido, y algunos cuantos no deciden pasar para allá, y salen aquí a ser rectos, todos fuimos llamados para allá. Pero el que salió aquí, aunque fue llamado, no se aparta para Dios, porque el que se atiende el llamado es el que es santo. Ahora, esto tiene una responsabilidad, hermano. Así como hay privilegios que Dios nos llama como creyente y como Él nos ve, somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, pero también Él nos ve como apartados para Él. Para entonces nosotros poder gozar de todos los privilegios que tiene el linaje escogido, que tiene el real sacerdocio y que tiene la iglesia entera. El problema a veces es, hermano, que nos hemos confiado en pensar que en un término general Dios tiene que bendecirnos porque la palabra de Dios dice que somos linaje escogido. Y algunos a veces presumen, dicen, no, somos linaje escogido, real sacerdocio, pero no pasan al pasillo, salen recto, porque no atienden al llamado a ser santo. No sé si me está entendiendo. Y ahí es donde está la confusión a veces en la iglesia, porque asistió quizás a determinado lugar donde se predica la palabra de verdad, pero no asume la responsabilidad y el llamado que Dios da a cada uno. Y esto de atender, donde dice llamados a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Atender ese llamado, hermano, es cuando nosotros decidimos. La semana pasada yo hablaba acerca, hoy es el día de salvación. Decía, cuando tú tomas esa decisión, es donde ese calificativo, como Dios ve al creyente, es que aplica para ti. No el hecho de participar o formar parte de una congregación, sino en la actitud. El decidirse apartarse para Dios, vivir una vida santa, es atender la voluntad asignada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Él tiene planes, hermano, para ti, para mí, y planes de bien, como sus hijos. Pero para eso yo tengo que apartarme. El apóstol Pablo decía, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque él estaba dispuesto a atender ese llamado, hermano, ese llamado de santidad, de apartarse para Dios. Y nosotros como creyentes a veces recibimos mucha crítica. Y dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no les permiten esto? Si no es malo, ¿por qué lo haces? Sencillamente, hermano, porque como creyente estoy atendiendo el llamado de vivir en santidad, apartarme para Dios, para el propósito para el cual Él me ha llamado. Si a mí no me conviene lo que me es lícito, pero como estoy atendiendo el llamado de apartarme para Él, me voy a limitar para que pueda ser de bendición y pueda ser instrumento de Dios para glorificar su nombre en lo que Él me ha llamado a hacer. Por eso a veces hay muchos conceptos, prácticas, acciones que la persona dice, bueno, ¿y por qué él lo hace? Él es cristiano, él es también, pero él lo hace y dice que está bien, el otro no lo hace y dice que está mal. Es dependiendo, hermano, cómo tú quieras apartarte para Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Yo no sé cuál es el llamado que Dios tiene, yo sé cuál es el llamado que el Señor ha hecho a mi vida. Y en base a lo que Él me ha dado, eso es las acciones que yo hago y determino rechazar o hacer aquello que a veces me es lícito, pero que a veces no me ayuda para el propósito para el cual Dios me ha llamado. Yo pienso y creo que para cada uno de nosotros, como creyente, tú tienes una labor que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Como linaje escogido, como real sacerdocio, tú estarás llamado también a apartarte para Dios. A algunos no les gusta entrar de lleno, dice, no me quiero meter porque mucha exigencia.
¿Sabe qué es lo que no quiere? Es apartarse para Dios, hermano. Porque sabe que Dios le va a demandar. Cuando tú vas en oración, el Espíritu Santo no va a demandar lo mismo que le demanda a los demás, hermano. El Espíritu Santo, cuando tú estás orando para el propósito para el cual el Dios te está usando, Él te está demandando algo a ti. Por ejemplo, yo no le voy a exigir, hermano, aquello que el Señor me demanda a mí. No, porque Dios va a tratar con su vida. Yo no sé en qué escalón Dios está tratando con usted. Pero hay ciertas cosas que a veces a mí me cuestionan y dicen, hermano, es malo esto, hermano, esto. Y yo trato nomás de usar la palabra de Dios y siempre decirle que hay muchas cosas que quizás te son lícitas, pero tienes que saber cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida, para ver si te conviene hacerlo. Y si no, procura guardarte en santidad, apartado para Dios. Porque no puedo venir, hermano, doblar las rodillas aquí y decirle así, Señor, úsame, Señor, úsame. Y no paso al pasillo. Quiero estar usando eso, entiéndase que ahí hay santidad, sino que siempre es algo recto. Es decir, no atiendo el llamado, porque el Señor, hermano, cuando uno ora al Señor, nuestra oración debe ser siempre que pueda hacer tu voluntad. Señor, que pueda yo obedecer lo que tú quieres para mí. ¿Cómo me alineo con tu voluntad? Una vez usted está alineado con la voluntad de Dios, usted no tiene que pedirle nada a Dios porque Él ya sabe lo que tenemos necesidad. Él te va supliendo todo lo que tú necesitas en la labor que tú has sido asignado para servir al Señor. Pero debemos entender este llamado que hemos sido, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, a apartarnos para Él. Por eso cuando leemos el verso que dice, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque si no nos apartamos, hermano, para poder servir, no vamos a hacer nunca la voluntad de Dios. Usted puede decir, soy cristiano, pero si no decide, como dice, a atender el llamado a ser santo, pues no va a entender nunca. O no va a hacer aquello para el cual usted ha sido llamado. Pero todos tenemos un propósito de parte de Dios. Y tenemos ese llamado. El atenderlo depende de la actitud y la voluntad de cada uno de nosotros, que tan rendida está al Señor. Por eso es que el Señor decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ve cómo se le haya sentido a la Escritura después que uno va leyendo y conociendo lo que Dios quiere. A veces uno, hermano, cuestiona mucho a Dios, pero a veces no le pone atención lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Pero es importante, necesario e indispensable de que nosotros, para disfrutar de las bendiciones de Dios, también tengamos que hacer aquello que Dios dice. Y entonces experimentaremos la bendición de Dios. Apartarse para Dios no lo logramos con nuestras propias fuerzas ni nuestras propias habilidades. Eso viene por la facultad y el poder que nos da el Espíritu Santo cuando le aceptamos y le recibimos. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es el que nos da ese poder para vencer y rechazar toda tentación, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros no tenemos excusa, hermano, de decir, ay, me devoró el diablo. No, ¿por qué? Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Usted sabe cuánto yo repito este versículo acá? ¿Por qué usted cree que yo lo repito? Porque hay muchos que le hacen caso al enemigo, hermano. Yo quiero hacerle conocer y darle a entender, hermano, que usted es un linaje escogido, usted es miembro de un real sacerdocio, que usted es miembro de una nación santa, escogida por Dios, apartada para Dios, para glorificar su nombre.
Y para eso Él nos ha dado todo el recurso necesario. No hay nada que tú y yo podamos decir, Señor, aquí te faltó. No, porque el Espíritu Santo, hermano, es el que nos da ese poder. Por eso a los discípulos, al comenzar la iglesia, cuando ya Él no iba a estar con ellos, Él les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder de lo alto. ¿Qué era? El derramamiento del Espíritu Santo por primera vez. Cuando llegó el Espíritu Santo, hermano, aquellos hombres que tenían miedo, que eran miedosos, fueron diferentes. Y nosotros conocemos toda la historia. El apóstol Pedro lo negó 3 veces. Alguien que dijo: no, Señor, contigo hasta la muerte. Pero cuando ya se vio el momento, ni lo conozco a ese. Mire la diferencia cuando ya el poder del Espíritu Santo llega a tu vida. Después a Pedro lo cuestionaron, capítulo 4 de Hechos, cuando estaba frente a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los que tenían la autoridad, y le dice: ¿en el nombre de quién ustedes sanaron a este paralítico, el que estaba frente a la iglesia la hermosa? Dice: en el nombre de aquel que ustedes crucificaron. ¿Era otro Pedro? No. Era el mismo, pero ahora con el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu, hermano, es el que está en aquel que ha recibido de corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay tentación que llegue a tu vida que no tengas la autoridad para decirle no. Dice la palabra de Dios que resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo vas a poder resistir? Con el poder del Espíritu Santo, hermano. Ahora, para tener el Espíritu Santo debe haber tenido un encuentro personal con Dios. Eso sí, personal. Es decir, un encuentro directamente, no que me dijeron, no que me obligaron, sino de tu corazón, una vida rendida, decidida a vivir en santidad, apartado para Dios. Cuando viene una propuesta y tú dices: no, es que yo estoy apartado para Dios. Aquellos que noviaron un tiempo antes de casarse se van a acordar, por ejemplo, si usted ya estaba comprometido y si le habían dado por lo menos un recuerdito de que ya estaba comprometido, si ya sea parte hombre o mujer, lo andaba provocando allí, usted podía decir: oh, estoy comprometido, estoy apartado. Me acuerdo que en 1997 estamos en una actividad de los maratones y mi esposa y yo lo estábamos dirigiendo. Y el pastor en ese entonces dice, mientras estaban dando las gracias allí, dijo: yo tengo una hija y soltera. Me dijo a mí, ¿verdad? Xiomara estaba atrás de mí. Yo no sé cómo, ella dio 3 pasos rápido. He's taken. Él ya está tomado. Yo le dije: sí, ya estábamos comprometidos. Cuando ya tienes certeza de algo, hermano, cuando tú sabes que Dios te ha hecho un llamado y tienes la convicción en tu corazón, oye, cuando el diablo viene a darte una propuesta, tú fácilmente puedes decir: I'm taken. Yo le pertenezco a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada de lo que el diablo te pueda ofrecer en este mundo, porque es efímero, pero lo que Dios te ofrece es para una eternidad, hermano. Y no solamente eso, que mientras estamos en este mundo, todavía es mejor que lo que el diablo te puede ofrecer. Porque a veces el diablo te da quizás un momentito de placer, pero es para un momentito, hermano. Y después te vas a sentir tan mal si eres un hijo de Dios, si eres un creyente, porque Él te lo va a traer en cara. Él te va a decir: mira, y dice que es creyente. Pero cuando te has llenado del poder del Espíritu Santo, hermano, toda tentación que viene, tú puedes resistirla. Tú puedes decirle no. Y el diablo no puede pasar más de ahí, hermano. Porque tú tienes un libre albedrío y dominio propio que Dios te ha dado. Tú tienes dominio propio por el poder del Espíritu Santo que está en ti para decir no. Y cuando tú dices no, es que es no, hermano. No, no, no. Y Él va a huir.
no va a llegar más con esa tentación. Va a tratar con algo otra, y quizás más fuerte, pero el mismo Espíritu tiene el poder para poder vencer toda tentación, porque Él fue vencido en la cruz del Calvario. No hay nada que Él pueda hacernos cuando estamos en las manos del Señor. Por último, Él nos mira o nos describe, hermano, cuando Él nos ve como miembros de un pueblo adquirido por Dios. Para Dios, hermano, todo el ser humano dice, esos son míos. Pero cada uno decide apartarse para Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios, hermano, dio la vida por todo. Pero cada uno decide creer esta verdad, aceptarlo y formar parte de ese pueblo escogido por Dios y que ha sido adquirido por Él para formar parte de la familia de Él, para ser real sacerdocio y para formar una nación santa. Pues Él envió a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar y así nosotros podamos ser de Él. Mire, Tito capítulo 2, y voy a leer todo el párrafo para que encontremos el contexto de la lectura. 2 capítulo 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, ahí es para todos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este es el versículo que quiero. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Subraya ahí. Él para eso murió, para hacernos de Él celoso de buenas obras. Está hablando del pueblo. Un pueblo para Él celoso de buenas obras. Es decir, eso debe haber en cada uno del creyente, hermano. Siempre buscar las buenas obras. Hechos capítulo 2, verso 10. Dice que para eso fuimos creados. Para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso es lo que habla Tito en esta porción, que nosotros, el Hijo de Dios, el creyente, debe entender, hermano, la posición que Dios nos da, cómo Él nos ve, cómo Él mira a cada creyente. Ahora que eso sea una realidad, no depende de Dios, hermano, sino de la respuesta que nosotros demos a esta descripción que Él nos hace a cada uno, a usted, a mí como creyente. Él nos ve como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Él. Eso eres tú, ese soy yo, como creyente. El resultado de esta descripción va a depender de cada uno de nosotros, hermanos, de cómo nosotros respondamos a aquello que el Señor dice de nosotros. Cada una de estas descripciones demuestran el gran valor que Dios le ha dado a usted y a mí como creyente. Que nosotros podamos comenzar hoy a mostrar esta verdad de las Sagradas Escrituras, recordándonos, hermanos, que la verdadera identidad se va a ver en nosotros cuando nosotros vivamos de acuerdo
a lo que Dios describe o a cómo Él nos ve, y nosotros podamos responder con nuestras acciones atendiendo a ese llamado que Él hace. Y entonces va a disfrutar la vida cristiana. Y aunque aparezca el desánimo, aunque las circunstancias de la vida lleguen por un momento a tocarte y causarte una emoción que te lleve a derrota, tú puedes recordar quién tú eres en Cristo Jesús. Porque esta descripción, hermano, de estas 4 frases que los describen como creyentes, no dependen de ti y de mí, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Somos linaje escogido porque Él pagó el precio de nuestra redención. Somos real sacerdocio porque Él nos delegó aquello que le pertenecía solo a Él. Él ha delegado para que usemos su nombre, y ahora podemos ser embajadores, como que si nosotros rogásemos por Él, dice la Escritura. Somos nosotros nación santa y pueblo adquirido por Dios. Si tú eres un creyente, ese calificativo es para ti. Si hoy viniste acá, yo no sé cómo está la vida de cada uno de ustedes como creyente, cómo tú te sientes. Quizás los embates de la vida nos pueden llevar a tener una postura un poquito, yo no sé si esta frase la usa todo el mundo, achicopalado, pero es una expresión salvadoreña, creo yo, o deprimido. Esa es más salvadoreña, hermano. Pero sabe que ahora en día la sociedad ha usado muchas palabras que están haciendo mella: depresión y ansiedad, aún en el pueblo de los creyentes. Y hay algunos que ni están pasando por eso, pero nomás le dicen y ya se siente con depresión y ansiedad. Hay algunos casos extremos que sí, hermano. Por las adversidades que han enfrentado puede llegar, yo no estoy negando que pueda llegarte la ansiedad y la depresión, pero las palabras han resonado tanto en nuestro ambiente que mucha gente que ni debe, ni tiene las circunstancias para estar en eso, pero nuestra mente tiene una capacidad de crear, que si tú dices, me va a doler la cabeza, algunos que ya a los 15 minutos ya le está doliendo. Porque así es la mente, hermano. La mente tiene la capacidad de mandar mensajes a todo el cuerpo. Y dependiendo cómo tú te veas. Por eso es muy importante creer en la palabra de Dios. Porque esa es una verdad, hermano, que no depende de lo que tú eres y de lo que yo soy o lo que yo diga, sino de lo que dice Dios. Eso va a ser una gran diferencia, hermano. Porque yo puedo estar acá con muchas calamidades, con muchos dolores o con lo que usted quiera, en mi naturaleza. Pero de repente me acuerdo que soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso no me canso, no importa la circunstancia que esté, no importa la debilidad que me encuentre, sé que hay una verdad que proclamar y a un Dios que exaltar, y cuando lo tengo que hacer lo hago con toda autoridad, porque sé que Él tiene el poder para darnos todo lo que nosotros necesitamos, y si no lo tengo lo veré allá en una vida eterna donde me gozaré para siempre con Él. Por eso no me canso de predicar las buenas nuevas de salvación. Y quiero decirte, hermano, que esas promesas son para ti y para mí. No te desanimes por lo que
la sociedad dice, por lo que las modas traen o por lo que los argumentos de la sociedad levanta. Recuerda de que tu Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Rey de reyes, Señor de señores, y que es merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Cuando vengamos al templo, hermano, venimos a adorar a un Dios que está sentado en el trono, que tiene autoridad, poder y que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Y yo pertenezco a ese linaje, a ese pueblo escogido, a esa nación santa, a ese real sacerdocio, y que he sido adquirido por Él. ¿Para qué?